Hola, bienvenidos a este seminario virtual de astronomía de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Juan Aristizábal y hoy vamos a exponer acerca del efecto del lente gravitacional, más explícitamente de la reconstrucción de perfiles de masa y de luz en lentes gravitacionales para soluciones no analíticas mediante métodos computacionales. Para comenzar, sin embargo, vamos a hablar un poco del efecto del lente gravitacional. Eh, el efecto del lente gravitacional se presenta cuando la trayectoria de una fuente de luz de fondo es deformada por la presencia de un cuerpo cuya gravedad hace doblar la luz. El efecto del lente gravitacional se divide en dos clases: el efecto del lente gravitacional fuerte y el efecto del lente gravitacional débil. El efecto del lente gravitacional fuerte se presenta cuando la simetría entre el observador, la lente y la fuente es tal que su línea de acción se encuentran casi en una misma región, haciendo que la luz de la fuente, al tomar dos caminos, ambos haces de luces converjan en un observador. Cuando la fuente se desplaza afuera de la región, que conocemos como región donde se presenta la lente gravitacional fuerte, solamente un haz de luz es doblado y llega al observador, mientras el otro no converge en el observador. El ángulo de deflexión que el efecto gravitacional toma sobre la luz es conocido como alfa Gorro, calculado por Einstein usando el principio de equivalencia, y lo tenemos anotado acá. Simplemente es el lagrangiano del campo gravitacional. La ecuación de lente es la ecuación que nos dimensiona y nos relaciona los diferentes ángulos que se interactúan en el efecto de lente. El ángulo beta corresponde al ángulo de observación de la fuente. El ángulo teta corresponde al ángulo de observación de la imagen aparente creada por el efecto de lente gravitacional. Y el ángulo alfa simplemente es la relación geométrica entre ambos ángulos. Note usted acá que el ángulo alfa puede ser relacionado con el ángulo alfa gorro de la deformación por esta longitud. Mediante geometría podemos llegar que a partir de las distancias cosmológicas entre la fuente del observador y la lente y la fuente, podemos llegar a una relación en la que ahora el ángulo de deflexión se puede expresar, la ecuación de lente se puede expresar en términos del ángulo de deflexión. Las que están a su derecha son las correspondientes otras formas que toma la ecuación de lente. La primera es conocida como la forma geométrica, la segunda es conocida como la forma cartesiana y las dos últimas son conocidas como las formas másicas. Estas formas se realizan o se obtienen a partir de la definición del ángulo de deflexión. Como el ángulo de deflexión es una función, depende de la masa, o está relacionado con la masa, entonces después de un poco de álgebra podemos llegar a estas relaciones. La primera solución para la ecuación de lente consiste en determinar las posiciones θ de las imágenes aparentes conociendo la masa que va a tener la lente gravitacional. Para este caso vamos a suponer que es una masa puntual, es decir, toda la masa está concentrada de forma puntual, con lo cual si deseamos caracterizar la región donde se presenta el efecto de lente gravitacional fuerte, es decir, la región gris, entonces los límites en donde se presenta este efecto de lente son conocidos como llamado radio de Einstein. Para la obtención de ese radio de Einstein lo que tenemos que hacer es poner sobre la misma línea de acción el observador, la lente y la fuente. En ese caso, en la ecuación de lente, beta se despreciaría, pasaría a formar 0, y como sabemos que el ángulo de deflexión depende del radio, pero a su vez el radio depende del ángulo de observación θ, entonces podemos expresar dicha función en términos de θ. Así en la ecuación de lente, si reemplazamos, obtenemos el valor en el cual se presenta el efecto de lente gravitacional fuerte. Aquí lo acotamos, se conoce como θe, es el radio de Einstein. Si queremos solucionar
el efecto de lente para masas puntuales, es decir, queremos determinar las posiciones del efecto de lente gravitacional fuerte para cualquier fuente que se encuentra dentro del radio de Einstein. Simplemente debemos solucionar la ecuación de lente sin suponer una simetría completa, es decir, en este caso beta, que aquí se encuentra, no va a ser igual a 0. Como sabemos que el ángulo de flexión depende del radio y por lo tanto depende de teta, y sabemos que el radio en este caso es igual a la distancia que hay del lente por teta, entonces obtenemos esta expresión. Después de un poco de álgebra, llegamos a una ecuación cuadrática, la cual tiene por soluciones las ubicaciones de las imágenes aparentes. Estas dos que se encuentran aquí son las imágenes aparentes. Noten ustedes que una vez dimensionado el radio de Einstein que hicimos antes para una masa puntual, dentro de esa región, cuando la fuente se encuentra dentro de esta región, es cuando se presenta el efecto del lente gravitacional fuerte. En este caso, el efecto del lente gravitacional fuerte nos dividió la luz de fondo en dos luces. Una por fuera, el efecto del lente gravitacional, y otra adentro. A la curva que une ambas luces, que las estoy rayando acá, y por el que en general es donde se presentan la ubicación de las soluciones, se le conoce como curva crítica. Ahora bien, como todos sabemos, las galaxias no son masas puntuales, las galaxias son distribuciones de masa. Entonces, una primera aproximación para determinar esta distribución de masa es suponer que la galaxia es una esfera isotérmica como lente. Todos sabemos que las galaxias están compuestas de un disco en donde podemos observar la materia visible. Sin embargo, alrededor de la galaxia hay un bulbo de materia oscura que se puede aproximar a una esfera. Si nosotros suponemos que la galaxia actúa como un gas ideal, es decir, que cada una de las partículas que componen galaxias, polvo y todas las demás partículas que componen la galaxia, tanto materia oscura como materia visible, actuaran como moléculas en un gas ideal, podríamos determinar la velocidad media con la cual se mueven dichas galaxias, la cual se puede expresar por su relación de temperatura, la constante de Boltzmann y la masa. Conociendo que como el fluido o el gas ideal actúa como un fluido hidrostático, podemos aplicar la relación de presión y densidad. A partir de la ecuación de Poisson y después de un poco de álgebra, podemos llegar al perfil de densidad que va a tener dicha esfera. Este es el perfil de densidad que va a tener dicha esfera. Sin embargo, para el efecto del lente gravitacional fuerte, nosotros suponemos que la lente va a actuar únicamente sobre un plano. Esto debido a las escalas cosmológicas. Por lo tanto, esta tridimensionalidad de la masa debe ser proyectada de forma superficial. Para eso, debemos determinar lo que se conoce como la densidad superficial de masa. La densidad superficial de masa en este caso simplemente es el término que aquí estoy rayando y depende de la velocidad media de las partículas como si fueran un gas ideal. Para determinar la masa simplemente multiplicaríamos por el área de dicho disco proyectado, la cual depende de este. Ahora, como nosotros conocemos la ecuación de lente, podemos a partir de la ecuación de lente obtener las ubicaciones de las imágenes aparente teta. Dichas ubicaciones se hacen después de realizar un poco de álgebra, primero reemplazando en el término del ángulo de flexión para reemplazar posteriormente en la ecuación de lente. Como sabemos que la masa depende del radio, que a su vez, como bien dijimos antes, depende del ángulo teta, entonces podemos expresar la masa como el ángulo teta. Sin embargo, en la ecuación anterior, los radios que estamos manejando siempre son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, tenemos que poner una condición para el caso en el que la imagen aparente tiene un ángulo de observación teta negativo. Por lo tanto, al restringirlo, tenemos que poner ese teta negativo como positivo, ya que la masa nunca puede ser negativa en este caso.
Para eso usamos el valor absoluto. Por lo tanto, la ecuación o el ángulo de deflexión en términos de que la lente, de una lente que actúa como un gas ideal, se puede expresar de esta manera. Si reemplazamos en la ecuación de lente, obtenemos este término. Si deseamos conocer el radio de Einstein para esta situación, debemos realizar igualmente la suposición en la que exista una simetría y llegamos al radio de Einstein para una lente isotérmica, para una lente suponiendo una esfera isotérmica singular. El radio de Einstein en este caso depende de θ. De igual manera, en este caso podemos ver que el radio de Einstein es una esfera, porque seguimos suponiendo que la distribución de masa es una esfera, con lo tal su proyección es una esfera. Una vez obtenido el radio de Einstein, podemos reemplazarlo en la ecuación de lente y obtenemos las dos imágenes que son proyectadas por el efecto de lente gravitacional debido a una esfera isotérmica. Estas dos imágenes pueden ser ubicadas de igual manera que en la masa puntual, una dentro del radio de Einstein y otra por fuera. Pero sigue existiendo el problema de la aproximación del perfil de masa de una galaxia real. Hasta aquí hemos visto que podemos encontrar las posiciones aparentes del efecto de lente gravitacional de acuerdo al perfil de masa que tenga la lente que está actuando como distorsionador de la luz o como atrayente de la luz. Sin embargo, las galaxias no tienen esas aproximaciones a esferas isotérmicas. Esto sucede porque las galaxias, si tuvieran esta aproximación, indicarían que en su centro tienen una densidad infinita, lo cual no se ha registrado, es imposible. Por lo tanto, debemos considerar que la masa en realidad tiene un tope en su centro. Para eso debemos agregarle a dicha masa un radio, un core, es lo que se conoce como un radio, un core, un centro, un núcleo, un radio de núcleo. Por lo tanto, en generar los perfiles de masa no singulares, tienen la forma que se muestra acá. Su densidad superficial, su perfil de densidad superficial, por lo tanto, tienen esta forma. De igual manera siguen dependiendo de la velocidad media de las partículas. Si deseamos hallar su masa, obtenemos esta expresión. Reemplazando en la ecuación de lente, obtenemos que la ecuación de lente, para situaciones en perfiles de masa isotérmicos de esferas no singulares, dependen pues del radio de Einstein, de una esfera singular, y del radio de un núcleo. En este caso es el ángulo con el cual nosotros vamos a caracterizar la masa. Si lo vemos de esta manera, entonces vamos a suponer que la galaxia va a tener un núcleo. Las imágenes aparentes se encuentran acá y este ángulo es el ángulo correspondiente al core. Sin embargo, estas ecuaciones, estas suposiciones no tienen soluciones analíticas, como si la tenía la ecuación de lente para masas puntuales. Entonces, para masas esféricas o isotérmicas en distribuciones singulares, entonces tenemos la ecuación de lente es esta. Hacemos una sustitución de tal manera que θ sobre θ e es igual a x y θ sobre θ e es igual a u. Entonces llegamos a esta ecuación. Si reemplazamos y igual a este término, tenemos que y es igual al valor absoluto de x sobre x, pero a su vez y es igual a x menos u. Si deseamos graficar esta función que está acá, encontramos que es en realidad una línea recta. Y son las que están trazadas en este diagrama. Por su parte, y igual a valor absoluto de x sobre x corresponde al valor menos 1 en un caso y 1. Para una distribución isotérmica singular,
entonces la solución de las posiciones o la solución de la cantidad de lentes y las posiciones de la lente corresponden a la intersección entre las funciones lineales y los valores 1 y menos 1. En este caso, en el cual beta es igual a 0, es en el que ocurre lo que se conoce como el anillo de Einstein. Entonces los valores que aquí vamos a encontrar corresponden a los valores del anillo de Einstein. Por su parte, si queremos solucionar una distribución isotérmica no singular, de igual manera tenemos que caracterizar la ecuación de lente para dicha situación, que es, como bien mostramos antes, esta. Si hacemos la misma sustitución que aquí aplicamos, encontramos que podemos expresarlos en términos de u y x de esta manera, donde a se relaciona con el ángulo correspondiente al core. Ahora, si expresamos y como la segunda parte de la ecuación, es decir, esta parte está acá, y la graficamos, tenemos que tiene esta forma. Sin embargo, y también puede ser graficada como x igual a u. Por lo tanto, también es una línea recta. Las intersecciones entre la línea recta y la curva corresponden a las soluciones y a la cantidad de imágenes aparentes que nosotros observamos. En este caso, si nosotros suponemos que la línea atraviesa el 0, tenemos que hay un anillo de Einstein, lo cual hace que se deforme toda la luz y también haya una luz central. Esta luz central nosotros no la podemos ver porque está tapada por la galaxia que actúa como lente. En otra situación, digamos, en la que la curva atraviesa otra zona, entonces, como bien vimos acá, una de los valores va a ser menor al radio de Einstein, mientras otro de los valores va a ser mayor. Con lo cual una imagen está adentro y otra por fuera. Sin embargo, esos siguen siendo perfiles que, aunque se aproximan de manera correcta, no son 100% confiables. Por lo tanto, hay que suponer otros tipos de perfiles de masa. Los perfiles de masa más comunes en las galaxias son los conocidos como las distribuciones de masas elípticas. Las distribuciones de masas elípticas tienen la forma que aquí mostramos, donde el perfil de masa superficial depende de un perfil de masa crítico, conocido como sigma crítico, y que está relacionado con el m sub teta, que antes vimos en la ecuación de lente. Estas distribuciones por lo general dependen de un gamma, de un radio de Einstein, que depende, pues, como ya hemos visto, de la distribución que vaya a tener la galaxia. Para galaxias esféricas, por lo general, el radio de Einstein toma formas cilíndricas. Para galaxias elípticas, el radio de Einstein se ve distorsionado. Por lo tanto, el radio de Einstein depende de las excentricidades, así como la distribución de masa. Por eso se agrega el valor. Dos formas particulares de estas distribuciones elípticas son SPMD y SPEP. La distribución de masa SPMD, como bien ustedes ven aquí, se relaciona, es idéntica a una distribución de masa elíptica. Sin embargo, K es igual a la distribución de masa sobre la distribución de masa elíptica. Es un término adimensional. El perfil depende de igual manera del radio de Einstein, que cree ese perfil de masa superficial, y del término eta. Eta se relaciona con gamma de la forma eta es igual a 3 menos gamma. SPEP es el otro perfil que se utiliza para reconstruir las masas en las galaxias densantes. SPEP, por el contrario, está expresado en términos potenciales. Para determinar un perfil de masa de la forma K, en el caso de SPEP, vamos a usar la ecuación de Poisson. Ahora, estas soluciones
Este tipo de perfiles de masa no tienen soluciones analíticas ni tampoco soluciones gráficas. Por lo tanto, hay que simular. Lo siguiente que debemos saber acerca de la distribución o de los efectos del ente gravitacional son los perfiles de luz que tienen las galaxias. En este caso nosotros vamos a usar el perfil de luz CERSIC, que es el más común para la reconstrucción de tanto de galaxias como de estrellas. Es un perfil de decaimiento tipo exponencial y se usa para determinar pues, el perfil de luz en las galaxias densantes. El perfil de luz del CERSIC depende de la amplitud, depende del parámetro R-CERSIC, depende de un N-CERSIC y depende de un RE, que es un radio efectivo en donde se va a encerrar la mitad de la luz de la galaxia. Por lo tanto, las galaxias van a tener core tanto de masa, que bien vimos antes que es el R-core de la masa, y va a tener un R-core de luz conocido como el radio efectivo. De igual forma, el perfil de luz de CERSIC puede ser elíptico. Esta es la expresión elíptica, en donde Q es igual a A sobre B, siendo los semiejes de la electricidad. Entonces, para reconstruir un lente, como bien vimos antes, necesitamos los perfiles de masa, los perfiles de luz y la ecuación del lente. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, entonces los algoritmos que usamos antes para solucionar los métodos numéricos, perdón, los métodos analíticos, usamos que necesitamos definir un perfil de masa. Lo llamemos model lente. Necesitamos también definir un perfil de luz. Y necesitamos solucionar estos perfiles con la ecuación del lente. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a hacer exactamente esto. Vamos a reconstruir esta imagen con la Astronomy, que es una imagen de 70 píxeles por 70 píxeles, y nuestro propósito es ubicar las imágenes. Esto quiere decir que queremos ubicar estas posiciones. Estos son las soluciones θ de la ecuación del lente. Deseamos también reconstruir el perfil de masa de la forma SPMD, porque pues, es una solución no analítica, donde deseamos determinar los factores eta y θ correspondientes, y deseamos por último definir el perfil CERSIC. Para eso vamos a contar con el Astronomy. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a reconstruir un modelo de lente mediante el Astronomy. El Astronomy es un programa que se basa en lenguaje Python y que usa módulos de Python y que tiene sus propios módulos. Como tal, el Astronomy también es un módulo de Python. Algunos de los módulos que pues, destacan en el Astronomy son los que vemos aquí, a la derecha, en colores. Entonces, lo primero que debemos hacer para reconstruir la imagen es definir las condiciones de observación. Para eso vamos a definir el background de fondo, el tiempo de exposición, el número de píxeles, el delta de píxel, que es el tamaño en segundos de arco por píxel, y un FWHM de una PSF de la observación. Posteriormente, tenemos que decirle al Astronomy que me tome la imagen a arreglar. El Astronomy maneja los datos de entrada como matrices, entonces no maneja archivos .fix, sino una matriz en la que cada valor en el arreglo de la matriz corresponde a una intensidad de flujo. Eso lo hacemos mediante la librería data, el manejo de datos mediante matriz. Posteriormente, vamos a usar la librería lens para definir el perfil de masa que deseo reconstruir de la imagen inicial de la matriz data. En mi caso, queremos reconstruir nuestro modelo de lente de forma SPMD. El siguiente línea de código corresponde a que vamos a llamar la librería CERSIC del modelo de la librería Light para reconstruir el perfil de luz de la galaxia. En nuestro caso tenemos dos perfiles de luz, uno correspondiente a la galaxia y otro correspondiente a la fuente de fondo. Por eso debemos definir dos librerías o dos veces debemos llamar la librería Light para hacer esto, una para la lente y otra para la fuente.
Lo siguiente constituye en acoplar mi modelo de lente, que es específicamente el modelo de luz, a la ecuación de lente. Para eso vamos a utilizar la librería Numerics. La librería Numerics nos va a dar las diferentes formas de la ecuación de lente que queremos solucionar. En este caso, nuestro objetivo es determinar la posición θ correspondiente a las imágenes aparentes de la lente. Deseamos determinar θ. Para eso vamos a usar la librería Lensed Position del módulo Numerics. Posteriormente, debemos agrupar todos los datos de entrada en un gran arreglo. Eso lo hacemos mediante la librería InSim. InSim me va a tomar todos los datos de entrada y me los va a tomar en un solo arreglo. Aquí lo estamos haciendo, estamos tomando el Lens Model List, que es el modelo de lente que vamos a usar, el Source Light List, que es el modelo de luz que vamos a usar para la fuente, y el Lens Light List, que corresponde a el modelo de luz de la lente. También vamos a introducir que queremos solucionarlo mediante el Lensed Position. Le estamos dando otras condiciones, las cuales son falsas. Posteriormente, entonces, vamos a agregar unas restricciones numéricas a la estadística que queremos manejar. Mediante InSim, además de agregar los datos, vamos a simular una imagen, un vector una matriz del mismo tamaño de la matriz inicial. Entonces, lo que hacemos con InSim es realizar una matriz de 70 por 70 que esté vacía inicialmente. Con Cowards Numeric nos encargamos de llenar esa matriz. Esta línea de código que está ahí, que acabo de tachar, corresponde a que queremos llenar esa matriz. ¿De qué manera? De una manera estadística. Entonces, eso es lo que vamos a usar con la siguiente librería. Hay que realizar unas restricciones que nacen de la librería Param. La librería Param son una librería independiente que usamos para definir restricciones. En este caso, nuestras restricciones que se deben a el tipo de solución que queremos tener, que en este caso es una solución elíptica, de un modelo elíptico, el número de lentes que queremos solucionar, que en este caso son 2, y una restricción que me diga que la fuente coincida con el punto, la fuente de luz coincida con el punto de la fuente. Esa es la restricción de la primera línea. Posteriormente, tenemos que llamar la librería Likelihood, con la cual vamos a hacer el manejo estadístico para llenar la matriz que hemos creado de la matriz de la ecuación, de la librería en sí. Entonces, para llenar esa matriz le estamos diciendo que me evalúe los bordes de la matriz inicial, que inicialmente no me agregue la imagen a manera forzada y que me le dé una incertidumbre a la posición y una tolerancia al solver. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es llenar con valores iniciales esa matriz. Para llenar con valores iniciales esa matriz, entonces debemos definir una convolución entre la PSF y la imagen. Por eso estoy definiendo antes una PSF. Entonces vamos a llenar la matriz que creamos antes con ImageBand. Entonces la matriz va a tener el mismo tamaño de nuestra imagen data, va a tener una operación de convolución con Cowards PSF y va a tener un ruido de fondo con Cowards Numeric. Eso es lo que hicimos hasta ese punto. Posteriormente, debemos definir las condiciones de entrada de la librería Sampling. Estas condiciones son los valores que van a tener las cadenas de Markov. Como ustedes bien saben, Sampling se encarga de traerme la cadena Markov para solucionarme la matriz que ya creé y que vamos a llenar con valores. Pues para solucionar la cadena Markov debemos definirle sus condiciones iniciales, sus valores sigma de pasos, sus valores máximos y sus valores mínimos. Eso es lo que estamos haciendo acá exactamente. Lo hacemos tanto para el lente, como para la fuente, como para la luz, como para la ecuación de lente. Entonces aquí en este caso estamos definiendo valores, valores iniciales, valores sigma de aumento, valores mínimos y valores máximos, tanto para la lente, como para el fuente, como para la luz de la lente, como para la ecuación de lente, para solucionar las cadenas de Markov.
Posteriormente vamos a hacer igualmente con la librería Param, vamos a hacer un arreglo de arreglos. La librería Param es la encargada de, o tiene un módulo encargado de tomarme los datos y evaluarlos dentro de otras librerías. Entonces con Param lo que hicimos acá fue definir una matriz, perdón, un arreglo de arreglos de las condiciones iniciales de la cadena de Markov. Entonces, posteriormente, definimos un kwards param, donde vamos a introducir el kwards del modelo, el source del modelo, el length del modelo, y después, finalmente, llamamos a la librería sampling para solucionar darle valores a esa matriz imaginaria, esa matriz virtual que creamos mediante las cadenas de Markov. En sampling, en este caso, vamos a usar dos solvers. Uno es un algoritmo PCO que se encarga de llenarme esas matrices mediante un algoritmo que usa lanzamiento de partículas sobre datos. Estos son algoritmos PCO. Y la otra forma es mediante la cadena de Markov. En la cadena de Markov debemos definir entonces pues el número de pasos, el radio del paso y el número de caminantes, así como la escala. Posteriormente, aquí como estamos haciendo, compilamos y pues obtenemos unos resultados. Entonces, como ejemplo, tenemos que en el anterior usamos la librería data para el manejo de los datos, para el manejo de las PCFs y para el manejo de las diferentes variables de entrada que vamos a darle al astronomy. Está también la librería lensModel, con la cual nos encargamos de definir el modelo SPMD de nuestro modelo. Está la librería LightModel, con el cual definimos el modelo CERSIC. Posteriormente hicimos con la librería Numerics, que está acá aparte, le estamos dando la opción de que nos solucione la ecuación del lente mediante la ubicación de las imágenes aparentes. Todo eso lo hicimos para crear una imagen o una simulación, una imagen virtual, bien puede decirse así, un arreglo en donde vamos a introducir las diferentes variables para llenar una matriz que tenga el mismo valor de nuestros valores iniciales. A esa matriz le debemos dar unas restricciones mediante una estadística de datos para cada valor de matriz y debimos llenar esa matriz con la librería param, que fue lo que hicimos para darle los valores iniciales a las cadenas de Markov y hacer el arreglo de arreglos, que fue lo que vimos antes para esos los datos de entrada de las cadenas de Markov. Luego usamos la librería sampling, que fue llamar las cadenas de Markov y el algoritmo PCO, y posteriormente compilamos. En general, Astronomy funciona haciendo esto y devolviéndonos a los datos de entrada para retroalimentarlos y en los valores de params cambiar las condiciones iniciales. Estos fueron los resultados obtenidos. Entonces, como bien dijimos antes, Astronomy maneja los datos como una matriz. Entonces, esta es la matriz de entrada de 70 por 70. Esta fue la matriz que reconstruimos mediante las librerías. Y este es el resultado de las restas de las matrices. En general se busca que los valores o la distribución de estos datos sea lo mínimo posible. En este caso, pues tuvimos una buena distribución. Esta imagen que está acá corresponde a la ubicación que tiene la fuente con respecto a la lente, está ampliada. Esta es la reconstrucción de la fuente y esta es la reconstrucción de nuestra lente. Entonces, en este caso, nuestro radio de Einstein corresponde a este valor que está acá. Todo lo interno a ese radio es masa bariónica, tanto masa materia oscura como materia visible. La lente está ubicada hacia un costado, perdón, la fuente está ubicada hacia un costado, la lente está ubicada en el centro, coincidente con el 00, y los lentes, uno se encuentra dentro del radio de Einstein y otro por fuera, como se esperaba. Como bien dijimos antes, esta es la unión de la línea de la curva crítica. Estos fueron los resultados de las cadenas de Markov que obtuvimos. Entonces obtuvimos el teta de la reconstrucción de masa, obtuvimos el gamma, que están acá. Recordemos que eta corresponde a gamma menos 3. Construimos el centro de la lente que coincide con el centro, por eso es 0. Construimos el perfiles de luz, hasta aquí estos son los perfiles de masa. De aquí para abajo son los perfiles de luz, entonces determinamos el R-CERSIC del source
el n-cersig del source, el r-cersig de la lente y el n-cersig de la lente. Estos fueron los resultados de las ubicaciones θ de la ecuación de lente. Al final nosotros nos interesaba solucionar la ecuación de lente que corresponde a solucionar el θ. Estos fueron los resultados obtenidos de dicha reconstrucción. Esto es un ejemplo del Astronomy que se ha hecho con Astronomy. Aquí vemos cómo maneja el Astronomy los datos mediante matrices. Aquí están las librerías que usamos para realizar la reconstrucción. Estos son ejemplos. Vean cómo hay modelos tan complejos que se pueden crear de muchas imágenes. Mi proyecto consiste en reconstruir esta lente. Entonces es una lente mucho más compleja porque en realidad tiene dos lentes y son 4 imágenes aparentes. Estos han sido más o menos los pasos que hemos llegado para reconstruir. Inicialmente tuvimos un mapa de ruido horrible porque solamente consideramos una lente y en realidad son 2. Aquí se puede observar los 2 picos de dichas lentes. Posteriormente corregimos las 2 lentes, sin embargo vimos que hay un problema con un ruido externo. Tuvimos que poner una máscara para eliminarlo. Aquí lo quitamos. Ya mejoramos los datos, sin embargo, observando en la imagen del telescopio espacial Hubble, encontramos que hay una imagen de una luz central. Está bifurcando los resultados en esta parte. Entonces aquí la corregimos y estos han sido los resultados que obtuvimos. Tenemos 3 perfiles de luz correspondientes a la luz, 3 perfiles de luz para la lente, correspondiente a los 2 que están acá y a la luz del medio, un perfil de luz para la luz de fuente, la luz de la fuente, y 2 perfiles de masa de la lente, uno para cada lente que está acá. Como dijimos antes, el gamma, en este caso, corresponde a 2. El trabajo futuro es mejorar lo que hemos hecho, refinar más los modelos, agregar más complejidad al modelo porque en realidad hay excentricidades en las galaxias pensantes y comparar los resultados con los resultados obtenidos de la reconstrucción del telescopio espacial Hubble. Gracias por su atención, espero que esta charla haya sido interesante.